No te olvides de suscribirte al canal, darle like, compartir y activar la campanita para que YouTube te notifique de nuevos videos que subimos de lunes a viernes sobre temáticas jurídicas y de psicología. Muchas gracias por regresar a nuestro canal. Ahora sí, vamos al tema de hoy. A ver, piensen en esto. ¿Qué pasa cuando decidimos cambiar por completo las reglas del juego de cómo entendemos la salud mental? Bueno, en este análisis vamos a meternos de lleno en una transición que fue verdaderamente monumental en Argentina, la Ley Nacional de Salud Mental, la famosa 26657. Y lo vamos a hacer a través de las reflexiones de su propio autor, Leonardo Gorbach. Este es un tema fascinante porque, no estamos hablando solo de un montón de artículos jurídicos y ya. Estamos hablando de un cambio profundo en cómo entendemos como sociedad a las personas con padecimiento mental. Así que, para entender bien los cimientos de esta transformación, vamos a desglosar este rompecabezas pieza por pieza. Ahora bien, el núcleo de todo esto, el verdadero conflicto, se resume en una pregunta enorme. ¿Qué sucede realmente cuando una sociedad decide dejar de encerrar a los pacientes y, en cambio, apuesta por integrarlos? Porque, seamos honestos, durante décadas el sistema funcionó bajo una lógica de aislamiento total, básicamente separar a quien padece un trastorno del resto de la comunidad. Pero cuando decides que el objetivo ya no es esconder a la persona, sino integrarla, bueno, toda la estructura del sistema de salud y de la sociedad misma tiene que reorganizarse desde sus bases. Es un giro de 180 grados. Y para lograr ese giro hay un concepto que es la columna vertebral de todo esto, la dignidad del riesgo. Suena un poco contraintuitivo al principio, ¿no? Históricamente, la excusa perfecta para encerrar a alguien y quitarle toda su autonomía era justamente esa. Te encierro para eliminar cualquier riesgo. Pero la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad nos trajo una perspectiva radicalmente distinta. Nos dice que vivir en libertad conlleva riesgos, punto. Y que asumir esos riesgos es parte inherente de la dignidad humana. Quitarle a alguien la posibilidad de tomar riesgos es, en el fondo, quitarle su libertad individual. Entonces, para organizar bien este análisis, vamos a seguir esta ruta. Primero, la salud mental y su contexto social. Segundo, el nuevo paradigma de la Ley 26657. Tercero, los avances y obstáculos reales. Cuarto, los debates entre psiquiatría y psicoanálisis. Quinto, la delgada línea entre medicación y medicalización. Y por último, la ley como una herramienta. Empecemos de una vez con el primer punto, la salud mental y el contexto social. Algo que tenemos que tener súper claro es que la salud mental no termina en las cuatro paredes de un consultorio o un hospital. Para nada. Está atravesada de lleno por factores políticos, económicos e institucionales. O sea, las condiciones socioeconómicas, la forma en que los medios construyen esta imagen súper estigmatizada de la locura y hasta el inmenso poder que tienen los laboratorios farmacéuticos. Todo eso cuenta. De hecho, Gorbach plantea que avances sociales enormes en Argentina, como la ley de matrimonio igualitario o las políticas de restitución de identidad, generan directamente una mejor base para la salud mental colectiva. ¿Por qué? Porque fomentan la inclusión y reducen la discriminación de manera sistemática. Pasemos al punto 2, el nuevo paradigma que trae la Ley 26657. Sancionada en 2010 de manera unánime, esta ley es literalmente un punto de quiebre. Veníamos de lo que se conoce como el modelo tutelar. Imagínense un sistema autoritario, excesivamente paternalista, cuyo objetivo principal era anular el riesgo a toda costa, aislando al individuo. Y de repente, entra en escena el enfoque de derechos. Acá cambia todo. Ya no vemos a la persona como un objeto de cuidado al que hay que proteger de sí mismo, sino como un sujeto pleno de derechos. Se prioriza su autonomía y, recordando lo que dijimos antes, se respeta profundamente su dignidad del riesgo. Pero claro, un cambio filosófico tan grande no puede quedarse solo en palabras bonitas, ¿verdad? La ley establece pilares súper prácticos para que esto funcione. Primero, equipos interdisciplinarios reales. Nada de una profesión mandando sobre las demás. Segundo, y esto es clave, la internación deja de ser la primera respuesta y pasa a ser estrictamente el último recurso. Y el tercer pilar, que es quizás el más fuerte de todos, la sustitución definitiva de los manicomios, o asilos monovalentes, por dispositivos que estén insertos directamente en la comunidad. Lo que nos lleva al punto 3, avances y obstáculos en la vida real. Porque a ver, cuando evaluamos qué pasó un par de años después de sancionada la ley, vemos cosas increíbles pero también choques fuertes. Por el lado de los avances, tuvimos un sector judicial que empezó a dictar fallos inéditos, como prohibir de una vez por todas el electroshock, y vimos a nuevos actores de derechos humanos interviniendo activamente en las instituciones. Pero, y es un pero grande, también nos topamos con obstáculos sistémicos. La creación de esos espacios comunitarios que prometía la ley ha sido súper lenta. Hay una desconexión enorme entre distintos sectores del Estado para ayudar en la reinserción, y obviamente existe una resistencia feroz por parte de los hospitales tradicionales que no quieren soltar el viejo modelo. Y justo esa resistencia nos mete de lleno en el punto 4, los debates entre psiquiatría y psicoanálisis. Como se imaginarán, toda transformación de esta magnitud genera fricción. En 2011, la Facultad de Medicina de la UBA sacó una resolución que condensa muy bien las críticas de ciertos sectores del establecimiento psiquiátrico tradicional. Ellos plantean dos cosas fundamentales. Primero, que la internación no debería ser vista solo como un último recurso, sino simplemente como un recurso terapéutico más, disponible desde el principio. Y segundo, argumentan que cualquier informe del equipo interdisciplinario debe llevar siempre la firma de un médico psiquiatra para tener validez legal, manteniendo así una especie de estructura jerárquica médica tradicional. Ahora, del otro lado de la balanza tenemos el contraargumento interdisciplinario. Quienes defienden el espíritu de la ley responden que esto no es un ataque a la psiquiatría, para nada. Es más bien un desafío a esas hegemonías históricas. El consenso internacional es clarísimo. Vamos hacia un modelo sin manicomios. Y el argumento central acá es brillante. Ninguna disciplina, llámese psiquiatría, psicología o trabajo social, tiene el monopolio de la verdad sobre la mente humana. La interdisciplina real sirve justamente para eso, para limitar las pretensiones de que una sola profesión pueda abarcar y decidir todo por sí sola. Y hablando de disciplinas, ¿dónde entra el psicoanálisis en todo esto? Teniendo en cuenta que en Argentina tiene un peso enorme, es interesante notar que resulta ser súper compatible con la nueva ley. Ambos comparten un respeto absoluto por la singularidad de la persona. El único gran requisito, digamos, es que el psicoanálisis asegure que sus intervenciones respeten siempre los derechos humanos del individuo y que no se convierta jamás en una herramienta para normalizar a la gente o forzarla a encajar calladita en lo que dicta la sociedad. Pasemos al punto 5. Y pongan atención porque este debate clínico es fundamental. Medicación versus medicalización.
Hay una línea delgadísima aquí, y es vital entenderla. Por un lado, tenemos el tratamiento adecuado. O sea, los psicofármacos son una herramienta clínica válida y necesaria, y el Estado tiene que garantizar su acceso. Cuando un especialista actualizado los receta, pueden ser la clave para sostener a un paciente en su comunidad y evitar que termine encerrado por meses. Pero en el otro extremo, tenemos la medicalización abusiva. Y esto es cuando se usan las drogas como un literal chaleco de fuerza químico, solo porque es más conveniente para la institución, para mantener a la gente dócil, y ni hablar de la tendencia actual, impulsada mucho por la industria farmacéutica, de medicalizar la tristeza o la angustia normal del día a día, transformando cualquier emoción humana en una patología que requiere pastillas. Finalmente llegamos a nuestro último punto, el 6. Entender la ley como una herramienta. Como dice Gorbach, y esta es quizá la idea más potente con la que nos podemos quedar hoy, una ley no es un hechizo mágico. No cambias un texto en un papel y el mundo se arregla. Es, al fin y al cabo, una herramienta. Y las herramientas no hacen nada si no hay manos dispuestas a usarlas. Para desarmar un sistema históricamente excluyente, no alcanza con tener profesionales de la salud impecables en lo técnico. Se necesita un compromiso activo. Necesitamos funcionar como ciudadanos, metiéndonos en la vida social y política, desafiando el escepticismo de siempre y empujando este cambio de paradigma todos los días. Y bueno, para cerrar, les dejo esta reflexión. Ya recorrimos los porqués y los cómos de este nuevo paradigma que prefiere los derechos por encima del encierro. Pero al final del día, las leyes se viven en nuestras propias comunidades, en nuestras calles. Así que piensen en sus realidades locales, en los hospitales o centros de salud de su municipio, qué barreras invisibles, qué lógicas de aislamiento siguen operando hoy, quizás disfrazadas de protección, y lo más importante, qué vamos a hacer para desmantelarlas y empezar a celebrar, de una vez por todas, la dignidad del riesgo. Nos vemos en el próximo análisis.